3i Atlas. Su nombre suena como si ya estuviera bloqueado en algún punto de la oscuridad del espacio, avanzando hacia nosotros. En los últimos días, una pregunta se ha vuelto viral en redes. ¿Se está acercando a la Tierra o es solo una ilusión óptica? Y lo más intrigante de esa pregunta es precisamente esto. A veces, algo nos parece más cercano solo porque lo percibimos como una amenaza. Vamos a desarmarlo con calma y con lógica. Abres un video sobre el tema. Fondo negro, estrellas, la Tierra detrás, líneas rojas, flechas, palabras como trajectory y un punto. Ese punto crece en cuestión de segundos, la imagen vibra, suben los efectos de sonido y parece que está a punto de entrar en la atmósfera. El cerebro concluye al instante, se está acercando. Pero aquí hay algo clave. Muchas veces no medimos el objeto por su distancia real, sino por la sensación que nos provoca la imagen. Es decir, la cercanía suele nacer más del encuadre que del propio objeto. El zoom, la escala del plano, el fondo elegido, la perspectiva, el ritmo del montaje, todo influye en cómo decide el cerebro. Imagina esto. Señalas con la mano una lámpara que está lejos. Tu mano no se mueve, pero haces zoom con la cámara. La lámpara se ve más grande. Quien lo mira cree que te estás acercando a la lámpara. Sin embargo, estás quieto, solo ampliaste la imagen. En muchos videos del espacio ocurre lo mismo. El objeto crece porque el encuadre se agranda, pero el espectador lo interpreta como la distancia se reduce. Esa es la primera capa de ilusión óptica. La segunda es más tramposa, la manipulación del fondo. Por ejemplo, colocan la Tierra detrás del objeto. El cerebro siente que ambos están cerca, porque en la vida diaria estimamos distancias comparando con el fondo. Pero en el espacio ese método suele fallar. Las escalas son descomunales. La Tierra puede verse enorme en un plano, y aún así el objeto puede estar lejísimo. A veces no es cercanía, es composición visual. Ahora, ¿por qué 3i Atlas suena tan amenazante? Porque el nombre construye un personaje en nuestra mente. Atlas evoca algo gigantesco, pesado, imponente. Y 3i, con ese inicio tipo código, parece una clasificación oficial. El cerebro hace una asociación automática. Esto es serio. Pero en astronomía, muchos objetos se nombran así, sin que eso signifique peligro. La pregunta clave es, ¿qué significa se acerca? Porque en el espacio, cerca no es lo mismo que en la Tierra. Nosotros decimos, está cerca, y pensamos en algo que ya llegó a las afueras de la ciudad. En astronomía, un acercamiento cercano puede ser una distancia muchas veces mayor que la distancia entre la Tierra y la Luna, y aún así llamarse cercano en términos cósmicos. La trampa más grande del cerebro es comparar escalas cósmicas con escalas cotidianas. En el espacio, eso no sirve. Hablamos de millones de kilómetros, velocidades de decenas de miles de kilómetros por hora, y luego lo comprimimos todo en un video de 15 segundos. El resultado, un fenómeno normal, se ve como viene directo y rapidísimo. ¿Te has fijado que en estos videos casi siempre hay flechas, líneas rojas y zonas de peligro? Es porque el lenguaje visual va directo a la emoción. Rojo significa alerta, flecha significa dirección, línea significa camino. El cerebro lo interpreta como ese camino viene hacia nosotros, pero esa línea puede ser solo un recurso gráfico. A veces ni siquiera representa la trayectoria real.
Y aquí entra el concepto crítico. La trayectoria. Lo más confiable sobre si un objeto se acerca o no, no es la imagen, sino el cálculo. La ciencia no funciona con sensaciones, funciona con números. Elementos orbitales, velocidad, distancia, fecha estimada de aproximación, rangos de incertidumbre y probabilidades. Eso es lo real. ¿Y cómo se presenta esto en redes? Corto, impactante, emocional. 3i Atlas viene a la Tierra. La fecha es esta. Prepárense. El problema es que esas frases están diseñadas para retenerte, no para informarte, porque el miedo y la emoción generan más visualizaciones. Te dejo una pregunta. Si alguien de verdad quisiera explicar ciencia, ¿por qué necesitaría música dramática, efectos de sonido, montaje frenético y titulares alarmistas? Si la información es sólida por sí misma, ¿haría falta tanto espectáculo?